Bueno, damos por iniciada la clase de hoy, donde lo que vamos a hacer es más o menos lo que veníamos haciendo durante todo el año, que es retomar de donde habíamos dejado y continuamos. Bueno, primero vamos a ubicarnos un poquito en donde estábamos. De silencio, Roberto, me disculpas, ahí estamos. ¿Dónde estábamos? Bueno, teníamos un TDA materia y un TDA persona, ¿sí? Donde teníamos que una materia en particular, cualquier materia, estaba vinculado a las personas de esta forma. Teníamos que tenía una persona en particular que era el profesor y tamaño personas, dos personas en este caso, que eran los estudiantes, ¿sí? Bueno, ¿y cómo funcionaba eso? Bueno, por ahora muy sencillo, teníamos un crear materia que asignaba un código de materia, nombre de materia y turno de la materia, e internamente cargaba al profesor y a los estudiantes de dicha materia. Veámoslo en acción para ver si está todo funcionando aún. Ahí tenemos, se cargaron los datos de la materia y empieza a pedir los datos del profesor y los estudiantes. Por ejemplo, vamos con los datos del profesor. Él empieza a pedir los datos del estudiante. Y acá está, ¿sí? Al cargarse vemos que efectivamente se carga el profesor y se cargan los dos estudiantes. Bueno, hasta ahí estábamos, hasta ahí funcionaba todo perfecto. Hoy vamos a mejorar bastante este código. Bueno, antes de mejorarlo voy a explicar algo que no había explicado porque no quería que se compliquen con demasiados conceptos y definiciones en la clase 1 y en la clase 2. Así que primero hago como un volver a la clase 1 de TDA para afianzar un poquito un concepto. A ver, estoy parado en la estructura persona, por ende estoy en el TDA persona. Lo que voy a hacer es le voy a agregar dos variables a la persona solamente. Por ejemplo, le voy a agregar su peso. ¿Sí? Ya teníamos la altura, ahora le voy a agregar el peso a este muchacho. Y le voy a agregar el índice de masa corporal, ¿no? Que con este habíamos trabajado allá hace como 5 meses en las primeras clases, cuando vimos variables, cuando vimos funciones, etcétera. Bueno, voy a agarrar el IMC, que recordemos que era peso dividido altura al cuadrado. ¿Sí? Esto era el IMC. Bueno, si agrego dos variables, ¿qué les parece que tengo que hacer con la estructura? ¿Qué cosas debería hacer? A ver, unos segundos a ver si saben la respuesta. ¿Qué cosas debería modificar de lo que tengo para que todo siga funcionando? Bueno, la respuesta sería prácticamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos mirándolo uno por uno a ver qué cambios hago. Bueno, primero, cargar persona por teclado. No, yo acá pregunto la edad, la altura y el nombre, ¿sí? Bueno, tendría que preguntar algo más. ¿Qué cosas debería preguntar? No, además de preguntar la edad, la altura, el nombre, si tengo más datos de la persona, debería agregar justamente más datos. Y esos más datos, acá viene una de las primeras cosas importantes que voy a decir, y es la siguiente. Yo le tengo que preguntar, ingresar el peso, ya que por favor me diga el peso, lo guardo como float, lo guardo en una variable local que se puede llamar P de peso. Así que defino una variable peso. Bien. Ingresa el peso, pero desde ya que no tiene que ingresar su índice de masa corporal, ¿no? Vamos a poner acá, no hay que ingresar el IMC. ¿Por qué no hay que ingresar el IMC? Y acá viene lo importante que quería hacer alusión hoy, es que el IMC o cualquier otra variable que se les ocurra, el IMC es una variable calculable. Si bien es una variable que forma parte de la persona, yo no necesito conocer esa variable porque se calcula en base a otras dos, ¿sí? Entonces yo no le voy a preguntar a Dante cuál es su IMC. Yo le voy a preguntar la altura y el peso, y si necesito el IMC lo calculo, ¿sí? Entonces no es una variable que a priori uno sabe. Bueno, esas son las variables calculables, ¿sí?
Por ende, no se preguntan por parámetro, porque de ende, si supongamos que la pregunto, ¿no? Y me dice, no, mi IMC es 22.3. Por ahí ese 22.3 no coincide con la altura y el peso. Entonces ahí va a haber algo que está mal, o la altura, o el peso, o el IMC, o todas. Entonces no se pide porque es en función de otras. Así que ese es un primer gran detalle. No pido el IMC, solamente pido el peso. Bueno, después llamo a cargar persona. Cargar persona mana recibía por parámetro solamente la edad, la altura y el nombre. Por ende ahora va a tener que recibir el peso también. Así que envío el peso. Ahí lo tenemos, envío el peso también a cargar persona. Y cuando venimos acá, reservo memoria y todas esas cuestiones, ¿qué hago? Al peso le asigno el peso que se envió por parámetro. Ahí lo tenemos. Entonces cambié el peso por el peso que es ingreso por parámetro, o el peso que recibí por parámetro, mejor dicho. Exactamente, Federico, ahí vamos a eso. Bueno, entonces ya tengo guardadas las 4 variables principales de la persona, pero me falta guardar el IMC. ¿Cómo haríamos eso? ¿No? Porque ya guardé las 4 principales, ahora desde ya que necesito guardar el IMC. ¿Cómo hago eso? Bueno, obviamente en este caso es tan sencillo que podríamos hacer la cuenta. O sea, podríamos decir peso dividido altura por altura, ¿no? En este caso es muy sencillo, podríamos hacer eso. De hecho, es tan sencillo que lo voy a dejar así. Lo dejo así porque es muy fácil, pero acá tienen su primer tarea para hacer cuando quieran practicar. Les pido que lo hagan en una función. Ustedes pensarán qué parámetros tienen que enviarle a la función, cómo se tiene que llamar y cómo tendrían que usarlo. O sea, lo ideal acá es que llamen a una función, no que hagan la cuenta. ¿Sí? Efectivamente, tienen que hacerlo en una función o incluso hasta en un procedimiento. Piensen ustedes cómo les parece que sería mejor, ¿sí? Enviando la altura y el peso, o enviando totalmente a la persona y ahí modifican su IMC. Piénsenlo, ¿sí? Por ahora lo dejo así para entender solamente el concepto, pero vean cómo lo harían. Cualquier cosa pregunten o lo debaten ahí entre el WhatsApp, pero esta es la primera tareita que tienen, mini tarea, porque es muy sencilla. Bueno, hasta acá estamos entonces. De esta forma se guarda el IMC en base al peso y la altura. Bueno, seguimos avanzando un poco. Vamos a ver si tengo que modificar algo más. Bueno, desde ya que sí. Eliminar persona no necesita conocer nada de las variables, solamente elimina la persona. Vamos con el mostrar persona. Bueno, acá vemos nuevamente que el mostrar persona va a tener que mostrar también su peso y el IMC. Así que acá pongo peso. Y acá pongo IMC. Así que muestra el peso y muestra el IMC. Muy sencillo el mostrar. Seguimos avanzando. Bueno, vienen los get. ¿Tengo que agregar algún get o no? ¿Cómo lo ven? Efectivamente, necesito agregar los get. Si es que supongo que en algún momento alguien lo va a necesitar, debería agregar los dos get. Es decir, el get peso. Agarro a la persona P y retorno su peso. Muy sencillo. Y lo mismo con el get IMC, donde retorno el IMC. Súper sencillo. Ahí lo tenemos, los dos IMCs. Y bueno, vamos a los set, donde la respuesta obviamente va a ser muy parecida. ¿Debo agregar los dos set o no? ¿Cómo lo ven? ¿O cuántos set tengo que agregar? ¿O lo dejo así? ¿Qué notan en set? Efectivamente, la respuesta correcta es solo una, y es el peso, no el IMC. Veámoslo. Primero lo hago y ahora lo explico, ¿no? Vamos a hacer el set peso, donde recibo por parámetro, ¿qué cosa? El peso nuevo.
y modifico el peso por el peso nuevo. Y ahí estamos. Ese sería el set de peso. Pero ¿qué ocurre? Los sets son para modificar datos, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, si yo por algún motivo modifico el peso, ¿qué ocurre? ¿No? Si yo modifico el peso, ¿qué va a pasar? Efectivamente va a cambiar el IMC, porque el IMC depende del peso, así que si vos modificaste el peso, va a modificarse el IMC. Entonces, cuando uno modifica alguna de las variables que generan otras, va a tener que también impactarlo, en este caso en el IMC. Entonces, ¿qué tengo que poner acá en IMC? Bueno, tengo que volver a calcularlo. Es por eso que estaría bueno tener la función, ¿no? Si tienen la función sería más sencillo, pero no importa. Lo vuelvo a calcular para que se vea. Entonces, agarro el peso, agarro el IMC, perdón, y lo modifico. ¿Por qué? Bueno, por peso, en este caso el peso nuevo, dividido la altura al cuadrado. En este caso es el nuevo peso, el peso que se modificó, lo tengo que dividir por la altura que ya tenía. ¿Sí? En este caso es altura por altura. ¿Estamos con esto? Si modifiqué el peso, tengo que recalcular el índice de masa corporal. Si no, va a quedar el índice de masa corporal viejo y no va a ser consistente el dato. ¿Estamos? Si se modifica el peso, tengo que modificar también el IMC. Claro, para no calcular a cada rato el IMC, sería más fácil tener la función que se llame calcular el IMC y listo. ¿Sí? Que le envías por parámetro el peso y la altura y ya está. De hecho, te queda más cómodo que hacer esta notación fea. ¿Sí? Por eso les digo que cambien esto por la función, justamente. Y acá viene lo importante, ¿no? Si uno entendió esto del peso, se da cuenta que también pasa lo mismo con la altura, ¿no? Si por algún motivo alguien modifica la altura, eso se tiene que ver reflejado en el IMC. ¿Sí? Entonces, si alguien modificó la altura, voy a tener que decir, bueno, vuelvo a calcular, y el IMC es el peso dividido la altura al cuadrado. ¿Estamos? Esto era lo que no dije la clase 1 y la clase 2, porque no quería complicarlos tanto con los get y con los set. Pero ahora que creo que ya afianzaron un poco más el concepto de get y set, me parece oportuno decirlo. Ojo con las variables calculables. Las variables calculables se van a ver modificadas cada vez que se modifique cualquiera de sus variables generadoras. Y vamos a escribir acá algo importante en la estructura, donde las variables calculables no tienen set. ¿Sí? Yo no puedo setear el IMC, porque el IMC cambia cuando vos cambias tu altura o el peso. ¿Sí? Si yo voy por la calle y me dicen, uy Nico, estás destruido, mejora tu IMC, yo no puedo simplemente cambiar mi IMC. Para cambiar mi IMC tengo que esperar unos años y crecer, cosa que no va a pasar, o disminuir mi peso. Pero esa es la única forma de modificar mi IMC. No puedo hacer un set de IMC. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. Esta es la gran moraleja. Eso era lo que no quería decir al principio, para no complicarlos. Pero la moraleja de hoy, con lo que quería empezar, es con esto. Las variables calculables no tienen asignado su set. El get no importa, porque con el get no pasa nada con el funcionamiento interno del TDA, pero sí con el set. Ojo con el set. Bien, ¿se entendió esta primera moraleja de hoy? Perfecto. Bueno, desde ya que modifique un par de cosas en el C, vamos a modificarlas en el H antes que se rompa todo y antes que me olvide. Tenemos el persona. Bueno, lo voy a hacer sin mirar, cosa que creo que me voy a acordar, ¿no? Tenemos el cargar persona, que recibía un peso. El mostrar era igual, los get son iguales, salvo porque falta el get peso. Y falta el get IMC,
que también recibe a la persona, y tenemos los dos get nuevos, y en el set tengo que hacer el set peso. Ahí lo tenemos. Le cambié el nombre a set peso, no me acuerdo. Sí, set peso. ¿Estamos? Perfecto. Ah, el error se los mandé por el WhatsApp. El error era una pavada gigante. Era... no me acuerdo bien en qué función, pero en una función faltaba el punto y coma. Y no tiraba el error en el punto H, sino que tiraba el error en el C que llamaba a ese punto H. Por eso no lo veíamos. Pero se ve que en algún momento borré algo del H y borré un punto y coma además. Así que estén atentos con eso. Si en algún momento le tira algún error de llaves, porque a mí me tiraba error de llaves principalmente. Me lo tiraba en el C y no había nada malo en el C. El problema estaba en el H, que faltaba el punto. Bueno, genial. Vamos a ver si todo esto funcionó, ¿no? Porque cuando uno trabaja con un programa viejo, se olvida un poco si todo está bien. Vamos a ver. Me olvido por un rato de la materia, la voy a dejar comentada de hecho. Y vamos a trabajar con la persona, ¿no? Porque estuve modificando a la persona más que nada. Así que voy a generar una persona 1. Ahora me fijo si tengo el include persona. Está perfecto. Genero una persona 1 cualquiera. Vamos a crear... se me va a cargar, creo. Vamos a cargar una persona cualquiera. Esta persona va a tener una edad, una altura, un nombre y un determinado peso. A ver, si mide un 89 podría pesar 91. Ahí tenemos a Brenda. Mostramos a la persona. Peso 1. Y ahora lo que voy a hacer es voy a modificar algún dato de la persona. Así que por ejemplo vamos a set peso. Voy a modificar el peso de la persona 1. Y lo voy a cambiar por, en vez de 91, lo vamos a hacer adelgazar unos kilitos. Y vuelvo a mostrar a la persona. Vamos a ver si estos cambios se ven reflejados justamente en la persona. Ejecuto todo. Se ve bien. Y acá lo tenemos, ¿no? Tenemos los datos de Brenda, los datos iniciales de Brenda. Tiene este IMC. Pero además de tener este IMC, vemos que cuando yo modifico su peso, el IMC bajó. Bueno, obviamente que va a bajar porque si disminuye el peso, el numerador disminuye, por ende el cociente va a disminuir. Así que justamente el IMC ha cambiado. ¿Sí? Se ve, se vio reflejado, el set de peso se lo vio reflejado en IMC, que eso era lo que queríamos. ¿Ok? ¿Estamos con esto? Esto era el puntapié inicial de la clase. ¿Todo bien aquí? Muy sencillo, pero vale la aclaración porque es importantísimo esto que dije de los sets. Buenísimo. Borramos esto y volvemos a trabajar ahora con la materia, que era con donde nos habíamos quedado. Bueno, vamos a la materia y vamos a ver un poco la materia. A ver, ¿por qué yo puse tamaño 2? Porque bueno, yo no quería estar ingresando todo el tiempo 1.000.000 de estudiantes por cada materia. Pero bueno, la realidad es que 2 estudiantes parecería muy poco. Qué sé yo, podemos decir que las materias tienen 50 estudiantes o más, así que voy a definir un tamaño más robusto, 50, ¿no? Un tamaño que de verdad me alcance para las materias, ¿sí? La estructura la dejo como está. Venimos al crear materia. No voy a trabajar con el profesor mucho hoy, así que permítanme tomarme esta licencia. ¿Cuál es la licencia? La licencia es... como no voy a trabajar con el profesor, permítanme dejarlo fijo. ¿Sí? Voy a dejar fijo al profesor. ¿Sí? Así no me lo está pidiendo por teclado a cada rato. Voy a dejarlo fijo. Esto nunca es aconsejado
en una función o un procedimiento de un TDA dejar valores fijos en un crear o en un cargar, porque si no siempre va a tener la misma persona o el mismo dato. Pero bueno, en este caso, como voy a trabajar con una sola materia y va a tener un solo profesor, vamos a dejarlo así. Y así no me pide estos datos a cada rato. Bueno, listo. Ahí se carga la persona que vendría a ser el profesor. Así lo olvidamos por un rato. Pero vamos a enfocarnos en esto. Con esto sí quiero trabajar hoy, que es con el cargar estudiantes. Ahora ya no tengo más 2 estudiantes, tengo 50 estudiantes. Así que si lo dejamos con esta simplificación que hicimos el viernes pasado, voy a tener que cargar 50 personas por cada materia. Y hay varios problemas. Problema número 1, voy a estar 2 horas cargando cosas. Me llego a equivocar en el 48 y me voy a pegar un tiro porque tengo que volver a cargar todo, ¿sí? Ese es el primer gran problema. Segundo problema, no todas las materias van a tener 50 estudiantes, puede que algunos tengan menos, ¿sí? Así que esa limitación tampoco me gusta mucho. Entonces lo que vamos a hacer hoy es los vamos a ir cargando uno por uno a medida que aparezcan. O sea, cada vez que se inscribe un estudiante, lo agrego a los estudiantes, o sea, al array de estudiantes, pero antes no. O sea, inicialmente la materia va a tener 0 estudiantes y cuando yo lo decido, agrego 1. Y ahí va a tener un estudiante. Después agrego otro, va a tener 2 estudiantes. Después agrego otro, va a tener 3 estudiantes y ahí por ahí termino. Después cargo otra materia y esa materia va a tener 10 estudiantes, los voy agregando uno por uno, ¿sí? Pero no hago el insertar estudiantes todos juntos. Efectivamente se podría hacer desde un archivo o de una base de datos como dicen, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer mucho más sencillo ahora. Bueno, para hacer eso, lo primero que hago es, yo no puedo dejar el array de los 50 estudiantes así sin modificar, porque eso vamos a tener un array de 50 posiciones con basura. Así que lo primero que voy a hacer es voy a tratar de purificar un poco eso. Si bien no voy a cargar a los estudiantes, vamos a purificarlos un poco. O sea, voy a marcar que en esas 50 posiciones, en esas tamaño posiciones, no hay nada. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, de muchas formas, pero principalmente dándole valores iniciales al array, ¿no? Valores iniciales que me digan que ahí no hay nada. Por ejemplo, las edades van entre 0 y, no sé, 120. Bueno, si pongo -1 en edad, quiere decir que ahí no hay nada cargado. Lo mismo en altura, las alturas no pueden ser negativas, ¿sí? Lo mismo en el nombre, podríamos dejarlo vacío, o en este caso para que sea más ilustrativo, voy a cargar vacío. Y el peso no puede ser negativo, y ahí lo tenemos. Entonces acá lo que hago es, le doy un valor inicial a las 50 posiciones de mi array, donde en las 50 posiciones marco que no hay nada, ¿no? Lo marco de alguna forma que se entienda, ¿no? Qué mejor forma que cargando valores absurdos, ¿sí? Limpiarlo, exactamente. Estandarizar el vacío de alguna forma. Se puede hacer de muchas otras, pero principalmente se lo hace así, poniendo algún valor absurdo. Incluso muchas veces se define un enumerador, como habíamos hecho antes, en un, qué sé yo, limpio. ¿Sí? De esa forma podemos definir, qué sé yo, el -1 para limpio, el -2 para con error, o lo que sea. Pero lo podemos dejar así. Bueno, listo, ahí tenemos los 50 posiciones vacías. ¿Qué pasa? Si lo dejo solamente así, venimos al main y cuando apriete play van a pasar cosas muy desagradables como esta, ¿no? Me va a mostrar, bueno, algún día va a terminar, me va a mostrar la materia al principio y las 50 posiciones vacías. Pero bueno, yo no quiero que pase esto. No me interesa saber cuántos cupos quedan para la materia, me interesa saber quiénes son los estudiantes. Así que vamos a tratar de purificar un poco eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, bastante sencillo. No, yo no quiero que el mostrar materia me muestre todo el tiempo a los estudiantes. Quiero que me los muestre cuando no estén vacíos. Así que digo, sí. A ver, si el estudiante no está vacío, o sea, me paro en el estudiante, elijo cualquiera de las variables, la que quieran. O sea, todas las variables nos ilustran en qué momento el estudiante está vacío, ¿sí? Entonces elijo cualquiera de ellas, cualquiera, la que quieran. Por ejemplo, qué sé yo, la edad, y la comparo con -1. Entonces
vamos a acceder a la edad, digo get edad, accedo a la edad de este muchacho, ¿sí? Estoy en la edad de este muchacho y digo si la edad es distinta de -1, mostralo. ¿Estamos? Solamente muestra al muchachito este cuando la edad es distinta de -1. Ya con ese simple cambio venimos acá al main y ejecutamos y tenemos algo bastante mejor, ¿no? Me dice, bueno, la materia es esta, el profesor es este y los estudiantes son, bueno, ninguno, ¿no? Porque no hay ningún estudiante cargado. ¿Estamos? Las 50 posiciones estaban vacías. Así que ya tiene mejor aspecto, por lo menos nuestro programa. Vamos bien hasta acá. Así que tengo 50 posiciones totalmente disponibles para cargar a los muchachitos. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo haríamos para cargarlos. Los voy a cargar uno por uno. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos acá a cargar materia. Y ahora hago otra observación. En un TDA, cuando uno trabaja con los get, los set, constructor y destructor, o en nuestro caso también el mostrar, así que es bastante particular mío, pero esas funciones tienen un nombre porque son funciones que van siempre, son funciones y procedimientos característicos del TDA que siempre tienen que poner. Bueno, todas estas funciones, las que trabajamos la clase 1 y clase 2 de TDA, donde santo empiezan, acá, constructor, destructor, getter y setter, todas esas se llaman funciones primitivas, ¿sí? Son las primitivas de un TDA, son las que no pueden faltar. Pero el TDA con esas cosas solas no suele ser útil, no suele funcionar porque no tiene ninguna funcionalidad interesante. Entonces aparecen otras funciones que son las funciones no primitivas, que son las que de verdad le dan un toque personal al TDA, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer nuestras primeras funciones no primitivas. Bueno, lo que voy a hacer yo es, vamos a hacer un procedimiento que se llame agregar estudiante. Efectivamente lo que dice Dante es correcto, pero no me quiero complicar con un menú. Primero quiero que vean cómo funcionan las cosas. Efectivamente, las funciones no primitivas son las más específicas del problema que querés resolver. Las primitivas son las que van siempre, son las genéricas de cualquier TDA. Bueno, vamos a agregar un estudiante a la materia. Tenemos la materia M, que es la materia con la que trabajo, y le voy a agregar este estudiante. A ver si se entiende el problema. Voy a venir a mi materia y a esta materia le voy a agregar a esta persona. Lo voy a llamar estudiante nuevo, así se entiende. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Quiero agregar esta persona a mi array de estudiantes. Eso es lo que yo quiero tratar de hacer. Bueno, y vamos a ver cómo lo haríamos. Hacerlo es muy sencillo, en el sentido que, a ver, yo inicialmente no tengo ningún estudiante en la materia, no tengo ninguno. Entonces yo debería hacer materia, flechita, estudiantes en la posición 0, o sea, agrego en la posición 0 a mi nuevo estudiante. O en este caso estudiante nuevo. Mírenlo con calma, me dicen si me siguen. Inicialmente no tengo a nadie cargado, entonces me gustaría en la posición 0 de mi array guardar a este nuevo estudiante. ¿Estamos? Eso es lo que yo quiero hacer y así es como se haría, muy sencillo, es una sola línea. No hay más nada que hacer. Simplemente me paro en el array, en la posición que sé que no hay nada, pongo al estudiante. ¿Estamos? Muy sencillo. Pero, ¿qué ocurre? Esto tiene una limitación bastante importante, que es que yo sé en qué posición lo voy a guardar, porque sé que están todas vacías y por lo general no va a ser así. Entonces este 0 que estoy forzando no va a poder ser siempre un 0 y va a fluctuar. Después va a ser el 1, después va a ser el 2. Por ahí en algún momento vuelve a ser el 2 porque se eliminó a ese estudiante del registro. Entonces yo no quiero dejar fijo esto, sino que quiero guardarlo en alguna posición que esté vacía. Entonces
voy a guardar a este nuevo estudiante en alguna posición vacía de mi array, ¿sí? Entonces esta posición debería conocerla. Y bueno, acá volvemos otra vez a salita turquesa, ¿no? Vamos a volver a hacer algo que ya veníamos haciendo hace como 10 clases. ¿Cómo hago para encontrar una posición vacía dentro de un array? Efectivamente con una búsqueda. Entonces yo acá voy a llamar a buscar posición vacía. O sea, voy a hacer una función que reciba por parámetro a mi materia y busque alguna posición vacía de esta materia. Entonces, muy sencillo, vamos a hacerlo. Voy a tener que llamar a esta función que me va a retornar un número entero. Ese número entero me lo va a dar como recibe por parámetro la materia y hace una búsqueda de posiciones vacías y las retorna. Entonces defino un retorno que inicialmente vale -1, porque todavía no sé si lo encontré. El -1 sería no hay espacio. Carita triste, ¿no? -1 sería no encontré ninguna posición vacía, no hay espacio para agregar a nadie. Es el clásico me quedé sin cupo, no hay cupo para la materia, no hay cupo para el examen o lo que sea. No se pueden agregar más estudiantes a ese array. Buenísimo, y ahora vamos a hacer la búsqueda muy sencilla. Hacemos un for, o lo podrían hacer con un while, da igual. Hacemos un for que inicia en 0, que termina en tam, y más, y vamos recorriendo el array de estudiantes, ¿sí? O de personas, mejor dicho. Entonces me paro en la materia, accedo a los estudiantes en la posición que me dice el array. Y bueno, vamos a ver si encontré alguna posición vacía. Entonces me paro en alguna variable, en cualquiera. Por ejemplo en getDNI. GetDNI no teníamos, getEdad. Y digo, si la edad de este muchacho es exactamente -1, quiere decir que encontré una posición vacía. Entonces digo que el retorno ya no va a ser más -1, sino que el retorno va a ser efectivamente la posición donde encontré una edad -1, o sea, una posición vacía. Ahí estamos. Ese sería nuestra búsqueda de una posición vacía. Y acá lo que hago es un retorno. Nada, una búsqueda secuencial muy sencilla, donde buscamos posiciones vacías. Súper sencillo. ¿Qué pasa? De esta forma, como bien creo que está ahí insinuando Dante, de esta forma me va a retornar la última posición vacía. O sea, vamos a ir cargando a los estudiantes de atrás para adelante. O sea que no estaría mal, pero tampoco estaría muy intuitivo que digamos. Para quedarse con el primer registro de una búsqueda, recuerden que se hacía con un while, efectivamente, como está diciendo ahí Dante. O en su defecto podrían forzarlo de la siguiente forma: si encontraste alguna posición vacía, bueno, a la i la forzas a que sea tamaño, de esta forma saliste del for. Es una forma también de cortar el for, ¿sí? No es la forma más elegante de hacerlo, ni de la más profesional, pero también funciona, ¿sí? Entonces ahí terminó el for y te quedaste con la primera posición sin usar el while, da igual. Bueno, buenísimo, ya tenemos la búsqueda de la posición vacía. Entonces venimos a mi agregar estudiante y al estudiante lo vamos a agregar en esta posición vacía, que fue una posición que buscamos por medio de esta búsqueda secuencial. Y ahí es donde agregamos al estudiante nuevo. Y bueno, créanme que ya no habría mucho más que hacer, ¿sí? El estudiante nuevo podría ser por teclado también, sí, ¿por qué no? Pero bueno, yo acá lo envío por parámetro para que quede más prolijo el main. Bueno, ya casi lo podemos probar. Lo podemos probar previamente hay que hacer esto, ¿no? Ponemos las definiciones en el H. Ahí estamos las dos definiciones en el H. Ejecuto primero a ver si está todo ok. Se lo ve todo ok. Bueno, vamos a probarlo. Tenemos materia. Muestro la materia en su estado inicial. Voy a hacer unos printf acá como para cortar un poco, para que se note más el corte.
Y ahora voy a empezar a agregar muchachos. A ver. Defino una persona, P sub 1. Vamos a llamarlo E1. Si se nota que es un estudiante. Llamo a cargar persona. Y voy a generar algún estudiante. A ver, un estudiante de 22 añitos, de 1.66, cuyo nombre es Melanie. Y su peso es 59. Ahí tenemos a Melanie. Y vamos con alguna persona, E sub 2, el estudiante 2, donde vuelvo a hacer lo mismo. Cargo otra persona, así ya las tengo cargaditas, 32. Un poco más bajita, que se llama Brenda. Y vamos a hacerla también más livianita. Ahí estamos. Tengo dos personas. ¿Sí? Son dos personas independientes que no estarían ligadas a la materia. Así que vamos a agregarlas. Así que, por ejemplo, digo, agregar estudiante. Voy a agregar un estudiante a la materia M1. ¿A qué estudiante? Al estudiante 1. O sea, al estudiante 1 lo agrego a mi array de estudiantes. Y lo mismo debería hacer con el estudiante 2. Lo voy a agregar a mi secuencia de estudiantes. Y ahora es buen momento para mostrar la materia, a ver cómo quedó. Vamos a mostrar la materia y después pongo acá un límite. Vamos a ver cómo quedó esto, si es que quedó bien. Errores parecería que no tiró. Y veamos cómo quedó. Inicialmente tenemos la materia con el profesor y sin estudiantes. Y luego de ejecutar esto, tenemos la materia con el profesor y increíble, ¿no? Tenemos dos estudiantes en nuestro array. O sea, los fuimos agregando de a poco. Tenemos los estudiantes que necesitamos. Ni uno más, ni uno menos. Bien. Eso es lo que conseguimos hoy. De una forma bastante sencilla. Vamos agregando los estudiantes a medida que los vamos teniendo. ¿Sí? De la misma forma podríamos decir, bueno, pero ahora, después de agregar a estas dos personas, justo sobre la hora viene y se agrega uno más. Entonces generamos a otro estudiante, cualquiera. Vamos acá con Roberto. Viene Roberto, que ya está grandecito. Y agregamos a Roberto. Y bueno, ya que estamos, después mostramos cómo quedó nuestra materia. Ejecuto. Y acá lo tenemos. En el estado final vemos que está Melanie, está Brenda y apareció otra vez Roberto. Y antes de agregar a Roberto teníamos solamente a Melanie y a Brenda. Así que se van agregando a medida que surgen. Y nos muestra solamente los que tenemos cargados. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Se vio el cambio que hicimos hoy. Y la rudeza que tiene el cambio, ¿no? Porque no solamente los agregamos, sino que los vamos agregando uno por uno y eso modifica el estado de nuestro array. O sea, quedó mucho más prolijo y mucho más utilizable, porque así se utilizan las cosas, ¿no? No tiene sentido cargar a todos los estudiantes de una. Estamos, bueno, brillante. Entonces ya saben agregar uno por uno los elementos. Cuestiones que por ahí se van a dar cuenta cuando lo practiquen, ¿no? ¿Qué es? Va a haber un momento que esto va a tirar error, ¿no? Cuando no hay posiciones vacías, cuando ya están cargadas las 50 personas, la posición vacía va a quedar en -1. Y acá van a tratar de cargar a alguien en la posición -1 y esto le va a tirar un error espantoso. Así que, nada, para que no entren en pánico si cargan a las 50 personas, cosa que no creo que hagan, estaría importante agregar al estudiante cuando de verdad se pudo. Así que decimos, sí, la posición vacía es distinta de -1, o sea, si de verdad hubo una posición vacía, recién ahí es cuando quiero que carguen al estudiante, ¿no? Porque si no les va a tirar feroz error. Obviamente no me pasó porque no cargué 50 personas, pero eviten ese problema, ¿no? Que solamente haga la asignación del estudiante cuando hay una posición, ¿sí? Fundamental. Bueno, para todos ustedes que son fanáticos del menú, que siempre mencionan eso, podemos hacer un menú, bueno, sí, efectivamente
lo ideal es no tener estas cosas fijas en el main, sino que haya una opción 1, crear materia. Opción 2, agregar estudiante. Opción 3, mostrar, etc. ¿Sí? Así uno va agregando a los estudiantes a medida que quiere. Un detalle interesante es que uno también podría agregar una persona por teclado, ¿no? Agrego un estudiante M1 a la materia M1, pero en vez de cargarlo así, podría llamar directamente a cargar persona por teclado. Entonces acá voy a agregar a un cuarto estudiante, que no sé quién es. ¿Por qué? Porque voy a pedir los datos en este momento. Veámoslo en acción. Lo del if con enumeradores está muy bien también. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Inicialmente teníamos en la materia con 2 personas y ahora me empieza a decir, che, para agregar a la cuarta persona antes de mostrar, me está diciendo, por favor, ingresa por teclado. Bueno, vamos a ingresar por teclado a la edad de alguien nuevo, 45 años, 1.91 para Walter. El peso me había olvidado, 44. Bueno, y ahí lo tenemos, ¿sí? Tenemos a las 3 personas que ya teníamos y además una cuarta persona que fue ingresada por parámetro. Entonces de esta forma, nada, también pueden agregar personas que no están fijas, ¿no? Obviamente si hacen un menú y tienen una opción que se llame agregar personas, bueno, obviamente la persona no va a ser una persona conocida, sino que va a ser por teclado. Así que ahí tienen otra variante interesante, que yo no la voy a hacer porque no quiero que quede tan dinámico acá el ejemplo que hacemos en el vivo, pero esto funciona y funciona muy bien. Bueno, brillante. Súper brillante. Ya ahora que vimos que funciona y que vimos que funciona muy bien, saco un par de cosas. Simplemente dejo a las 3 personas y las agrego. Las agrego a mi array y después muestro la materia, ¿no? Así queda más entendible todo lo que estamos haciendo. Tenemos la materia, genero 3 personas y agrego esas 3 personas. Vuelvo a ejecutar, así lo ven. Y acá estamos, ¿no? Están las 3 personas agregadas a la materia. Y solamente eso para no contaminar la pantalla de contenido. ¿Estamos? Bueno, listo. Ya sabemos manejar un array de una forma bastante simpática. Bueno, siguiente cosa que podríamos hacer con un array, cosa que veníamos trabajando hace muchas clases, ¿no? Siempre veíamos cuando trabajábamos con array de cualquier cosa, primer clase definíamos un array, aprendíamos a cargarlo, mostrarlo, etc. Y después, ¿qué solíamos hacer con un array? ¿No? Algo que suele ser bastante útil, ¿qué era? Editarlo, bueno, ¿no? Ordenarlo. Así que vamos a hacer eso. Esto no lo habíamos hecho todavía, vamos a hacer un ordenamiento sobre un TDA. Vamos a ordenar a estos estudiantes, ¿sí? Los estudiantes están en este orden, ¿no? Melanie, Brenda, Roberto. ¿Por qué? Porque los agregué en ese orden. Pero podríamos, de hecho voy a agregar uno más. Voy a agregar un cuarto, así queda más desordenado todavía. Vamos con uno de 64, que se llame Alan. Y que sea también jovencito. Y lo tenemos relativamente mediano. Y agrego a Alan. Ahí estamos. Bueno, lo ejecuto por las dudas. Muy bien que lo ejecuté, menos mal. Y 4. Ahí estamos, ¿no? Tenemos a los 4 estudiantes totalmente desordenados, o sea, en el orden que los fui agregando. Bueno, vamos a ordenarlos. Es un ordenamiento de un array, así que va a ser un procedimiento que se llame ordenar estudiantes y que va a recibir por parámetro a la materia M. O sea, va a ordenar a los estudiantes de la materia M. Bueno, vamos a hacer nuestro clásico burbujeo que no tiene mayores cambios. Va a ser el burbujeo de siempre. El burbujeo lo primero que necesitaba era un auxiliar, ¿no? El famoso, la jarra donde poníamos la coca para después echar la 7up en el vaso, etc. Bueno, el auxiliar.
Entonces, ¿de qué tipo va a ser el auxiliar? Esto es lo primero importante. Si yo voy a ordenar un array de personas, ¿de qué tipo va a ser el auxiliar que necesito en el burbujeo? La materia, yo no voy a ordenar la materia, voy a ordenar el array de estudiantes. Así que efectivamente va a ser del tipo persona, ¿no? Porque lo que yo voy a tener que permutar son personas. Las personas son las que cambian su lugar, no la materia. La materia es una sola, de hecho. Entonces yo necesito que el auxiliar sea una persona, porque eso es lo que voy a permutar. Es una persona. Efectivamente no es una estructura. Es un puntero a una estructura que se llama persona. Bueno, hacemos el burbujeo clásico, ¿no? Desde igual a 0 hasta tam y más. Este es el primer bucle, que lo que hace es las comparativas tamaño veces, y después el segundo bucle, que también empieza en 0, pero este es el bucle importante, ¿no? Es el bucle que lo que hace es las comparaciones. Así que este bucle terminaba en tamaño -1, j++. Listo, ahí tenemos los dos bucles del burbujeo. Y acá viene la comparativa, ¿no? ¿Qué pasaba cuando uno tenía que comparar dentro del burbujeo? Bueno, lo primero que teníamos que hacer es, cuando uno trabaja con una estructura, o en este caso un puntero a la estructura, lo primero que hay que hacer es definir por qué cosa vamos a ordenar. Bueno, ¿por qué quieren ordenar? No, se pueden hacer por cualquiera de las 4 variables que tiene. Los tenemos por edad, por peso, por altura, por nombre. Bueno, la única que parecería tener sentido ahí es el nombre. Podría ser por edad también, pero o por DNI si lo tuviéramos, o por apellido si lo tuviéramos. Pero en este caso, la más representativa parecería ser por nombre. Así que bueno, vamos a hacer justamente un ordenamiento por nombre. Vamos a tener que comparar nombres. Así que bueno, a ver. Vengo a la materia. Me paro en el estudiante en la posición J. Y a este estudiante en la posición J lo tengo que comparar con el estudiante siguiente, con el estudiante en la posición J+1. ¿Sí? Bueno. Y bueno, ¿cómo los comparamos? A ver, necesito comparar los nombres. ¿Cómo hago para comparar los nombres de estos dos estudiantes? Son arreglos de caracteres. Así que ¿cómo haríamos? Y acá sí hago una pausa y espero que me respondan ustedes porque es importante. Las dos cosas que han dicho están correctas. Tenemos que utilizar... string ya está importado por suerte. Efectivamente, para comparar string, strcomp. Vamos a comparar string. Así que llamamos a strcomp. Hasta ahí vamos genial. Así que comparamos este estudiante con este estudiante. Pero acá estoy comparando estudiantes completos. Yo necesito comparar solamente el nombre. Entonces, ¿cómo hago para acceder al nombre del estudiante? ¿No? Y acá va a venir un error bastante típico que van a cometer. Un error conceptual importante, pero en el que puede que se traben. Acá uno está parado en el estudiante. Lo ideal sería, bueno, me paro en el estudiante y accedo al nombre. Y lo mismo, pensarlo para el estudiante siguiente. Bueno, esto está bastante bien a nivel conceptual, en el sentido que se dan cuenta que es un puntero y que de ese estudiante quieren el nombre. En ese sentido está bien, pero está mal en otro sentido bastante grosero, es que estamos parados en materia.c, por ende yo no tengo privilegios para entrar al nombre del estudiante. Yo no puedo hacer eso. No tengo permitido entrar a los datos de otro TDA. Entonces, para eso necesito sí o sí invocar a getNombre. ¿Sí? Si el creador del TDA me lo permite, tengo que invocar a getNombre. Si no, no voy a poder acceder al nombre. Si no me lo permite, lo lamento, voy a tener que ordenar por algo que sí me permita, o sea, por la altura o por el peso. Entonces, fundamental eso. Para acceder al nombre no se puede con las flechitas, necesitan el get. Si no, van a estar perdidos. Bueno,
Ahora hay que elegir si quieren ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, como quieran. Así que, por ejemplo, puedo decir igual a 1, ¿sí? Para que se ordenen alfabéticamente. Me queda un poco extensa la línea, a ver, un segundo. Recordemos que el strcomp nos da -1, 1 y 0. Nos da 0 si son iguales. Y nos da 1 y -1 según su orden alfabético. Bueno, genial. Y ahora viene el momento de hacer la permuta. ¿Cómo hacemos la permuta? Bueno, eso es igual que antes. Me paro en el auxiliar y al auxiliar le asigno el estudiante que quiero permutar. En el estudiante que quiero permutar pongo al estudiante siguiente. Y en la posición siguiente lo que hago es pongo al estudiante que estaba en la posición inicial, que ya no está más, pero pongo al auxiliar. O sea, es el burbujeo clásico. Si uno mira con cariño el burbujeo, va a ver que es lo mismo de siempre, ¿no? El doble for, el if, no hay mayores cambios. ¿Dónde están las cosas que le tienen que prestar atención? Bueno, obviamente el auxiliar, prestarle atención, y esto del getNombre, ¿no? Era el principal error que podían cometer si les dejaba como tarea ordenar algo. Que de hecho ustedes tenían algo para ordenar con las patentes, pero bueno, es bueno haber hecho este comentario, si no, no iban a poder ordenar. Bueno, y con eso ya estaría, ¿sí? Con eso ya tendríamos ordenados a los estudiantes, créanme o no. Qué mejor forma de creerme que probarlo. Así que venimos al punto H. Defino lo que hice y lo probamos. Tenemos todos los estudiantes, muestro la materia. Ahora podríamos llamar a ordenar estudiantes de la materia M1. Y por último, podemos mostrar a la materia. A ver si de verdad quedó ordenada. Vamos a poner este print, así queda separado la materia sin ordenar y la materia ordenada. Y veámoslo en acción. Primero compilo a ver si está todo bien. 0 warning, 0 errores. Vamos bien. No sé si en algún momento prestaban atención, pero el tiempo que tarda en compilar desde que usamos punteros, ¿no? Agarren algún ejercicio viejo de estructuras, donde ordenaban una estructura, y fíjense cuánto tiempo tardaba en terminar de compilar, ¿no? Van a ver un cambio bastante significativo ahí. Por ahí en la última clase les muestro cómo comparar velocidades, ¿sí? No, tarda un toque menos, tarda mucho menos, ¿sí? O sea, el primer tiempo no cuenta, ¿no? El primer tiempo donde el codeblock se prepara y todo eso, eso no es tiempo a la hora de compilar. Lo que importa es lo que te dice después el proceso, ¿sí? La primera parte ya depende medio del codeblock y de tu máquina, a ver cuánto tiempo tarda en iniciar a compilar. Pero una vez que arranca a compilar, eso tarda muy poco, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutarlo. Inicialmente, materia, programación, con este profesor. Melanie, Brenda, Roberto, Alan. En orden, ¿cómo debería quedar? Bueno, debería quedar Alan, Brenda, Melanie, Roberto. O sea, está recontra mezclado. Vamos a ver si quedó bien. Alan, Brenda, Melanie, Roberto. Así que increíble. Logramos ordenar nuestro array de personas o de estudiantes, como quieran llamarlo, con el burbujeo tradicional. Y es importante que me lo siga mostrando solamente los datos que tenemos agregados, ni uno más ni uno menos, ¿no? Los otros están vacíos y no me interesan, ¿sí? Así que impresionante lo que hicimos hoy. Y lo hicimos sin mucho esfuerzo, ¿no? Porque tampoco es que le metí 19 conceptos nuevos, ¿no? Estamos utilizando todas cosas que ya sabíamos. De hecho, hoy lo único nuevo que dije, lo dije a los 10 minutos de la clase, que era eso del set de las variables calculables. Después el ordenamiento en sí es contenido ya recontra viejo, donde no hice nada que no sepan, con el único comentario del get que por ahí no se daban cuenta. Sí, acá está el ordenamiento. Es igual al ordenamiento de siempre. No cambié nada. Simplemente lo hice
para no dejarlos libres a ustedes para que lo hagan y se ahoguen en un manantial de dudas, pero es muy sencillo, ¿no? No es ningún concepto nuevo, simplemente para que vayan adquiriendo un poquito más de práctica con cómo se usa un TDA. Ahí tenemos el ordenamiento. Bueno, genial. Todo esto que hicimos, de hecho la primera parte, todo esto, todos los agregar, es lo que se suele llamar la alta de un AVM. Ya lo habíamos mencionado un poco. O sea, agregar elementos a una RAID es lo que se llama alta, ¿sí? ¿Qué otras dos cosas quedaban en un AVM? Lo comentamos un poco. AVM justamente viene de eso, de altas. Pues vienen las bajas y las modificaciones. Entonces faltaría terminar el AVM, donde nos falta la baja y la modificación. Bueno, vamos a analizar un poquito eso. ¿Cómo haríamos para modificar a alguna persona? ¿Qué deberíamos hacer para hacer eso? Para modificar. Supongamos que quiero modificar a Brenda, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Quiero modificar a Brenda. ¿Qué hago? Lo primero que tengo que hacer es buscar a Brenda, ¿no? Busco a Brenda. Cuando encuentro a Brenda, me paro en la posición donde estaba Brenda, en la posición de Brenda, y lo que hago es vuelvo a pedir los datos. Pedir los datos por teclado o los envío por parámetro. Pero eso es un modificar. Es simplemente buscar a una persona y en esa posición pido datos nuevos para modificar justamente los datos de Brenda. Podríamos modificar uno, todos los datos, dos datos, o pedir por teclado qué dato queremos modificar. Esas serían todas las variantes de la modificación. ¿Y qué habría que hacer para eliminar a una persona? Lo mismo, ¿no? Quiero eliminar a José, ¿no? José se quiere bajar de la materia, no quiere cursarla más. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar a José. Y es más sencillo eliminar a José. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es, me paro en la posición que estaba José, y lo único que tengo que hacer es eliminarlo. ¿Cómo se lo elimina? Bueno, se lo elimina de forma lógica, que es como trabajamos con los vacíos nosotros. Se lo elimina de esta forma, ¿no? No se hace un free. Uno podría pensar, bueno, libero memoria. No, pero no liberes memoria, porque liberar memoria quiere decir perder una posición de la RAID. Yo no quiero perder una posición de la RAID, yo quiero seguir teniendo 50 posiciones disponibles. Así que lo que hago en realidad para eliminar a José, lo elimino lógicamente. O sea, en esa posición pongo como todo lo que asigna al vacío, ¿sí? Así que tenemos una posición vacía lista para que ingrese un nuevo estudiante. Entonces eso es eliminar. Y bueno, si uno lo mira con mucho cariño, se da cuenta que es la misma porquería, ¿no? El modificar y el eliminar son básicamente lo mismo, con la salvedad que Brenda va a recibir datos que no conoces, que podrían ser por parámetro o por teclado, pero eliminar los parámetros los conoces, los parámetros son estos. Esa es la única diferencia que hay entre el modificar y el eliminar, son la misma cosa, son muy sencillos. Y notamos que ambos necesitan buscar, así que esa es la gran tarea que tienen para practicar esto. Tienen que hacer el buscar estudiante. O sea, estaría bueno que practiquen cómo se hace un buscar estudiante, porque si logran hacer bien el buscar estudiante, todo lo otro ya está resuelto. Es muy sencillo hacerlo. De hecho, el buscar estudiante casi que se los hice, porque acá hicimos una búsqueda secuencial, solamente que busqué algo muy particular. Ustedes deberían buscar algo en especial, ¿no? Sería un buscar estudiante en esta materia y, por ejemplo, buscarlo por nombre o buscarlo por lo que sea, por altura, por lo que quieran, ¿sí? Entonces ustedes deberían hacer algo así. Un buscar estudiante por nombre, u otra alternativa sería buscar estudiante por estudiante. O sea, envían a la persona E. Podrían enviar a la persona entera que quieren modificar y verifican que encontraron a la persona y ahí la modifican, ¿sí? Son dos variantes, la que quieran.
¿sí? Con esto obtienen la posición, obviamente. Es un entero que nos retorna la posición. Y al tener la posición, lo que tienen que hacer es algo parecido a lo que hicimos acá, ¿no? Encuentran la posición. Si la posición no era vacía, lo que hacen es, en vez de guardar a un nuevo estudiante, lo guardan vacío o lo piden por teclado. O sea, es muy sencillo, muy parecido al agregar. ¿Estamos? Eso sería justamente terminar con el BM. O sea, ya tenemos la alta, faltaría el BM, la baja y la modificación. Así que estas son las tareas que tienen que hacer. Tienen que hacer la modificación y la eliminación, pero básicamente todos caen en haber hecho bien la búsqueda. Si hicieron bien la búsqueda, después modificar y eliminar es muy sencillo. Así que esa es la tarea que tienen para practicar lo que hicimos esta semana. Y una tarea extra para los más curiosos, que sería justamente hacer la alta desde un TXT, que esto es lo mismo que hicimos hace dos clases, ¿no? Tienen un TXT separado por comas, agarran a los datos separados por comas, o por punto y coma, o por lo que sean, y cada vez que leen un renglón, hacen el agregar estudiante. Es lo mismo, ¿no? Ya tienen todo hecho, tienen hecha la lectura del TXT y tienen hecho el agregar estudiante, ya está, ¿no? Muy sencillo. Este le pongo así como una señal de advertencia. ¿Por qué? Porque el estudiante en nuestro caso tiene muchos datos, por ende va a tener muchos puntos y coma. Van a tener que modificar el algoritmo del TXT, ¿no? Porque teníamos hasta 3 puntos y coma, creo. Bueno, ahora van a necesitar 4 puntos y coma. Van a tener que agregarle uno más. Así que bueno, nada, si quieren lo hacen, si no, no. Y si no, de última, modifican al estudiante para que tenga menos parámetros y lo leen desde un TXT, ¿sí? De esa forma evitan hacer el ingreso por teclado o por el main. ¿Estamos? Pero bueno, nada, en orden de importancia, búsqueda de estudiantes. Una vez que ya dominan bien la búsqueda, traten de hacer el modificar y el eliminar, que son casi lo mismo a lo que hice hoy, exactamente iguales de hecho. Y también les había dejado una tarea por acá, creo. No me acuerdo cuál era la otra tarea, era muy sencilla. Ah, la de el IMC pasarlo a función, ¿sí? Sí, para guardar la posición de los puntos y comas en variables independientes. Podrías utilizar un array que sean posiciones del punto y coma, pero primero tendrías que saber cuántos necesitas. Así que lo mejor es que sean en variables independientes, si no te vas a complicar. Si lo guardas en la misma variable, también podrías, pero necesitas algún acumulador que te diga por qué punto y coma vas, porque si no te vas a marear. Así que no, yo que vos lo guardas en posiciones distintas, o sea, en variables distintas. Poder se puede, sí, pero por ahí es más laborioso y tenés que ser un poquito más elegante a la hora de programarlo, pero sí, poder se puede. Bueno, y con eso estaríamos, ¿no? Lo que vimos hoy es bastante interesante, bastante importante, bastante útil. ¿Sí? Esto que hicimos de agregar estudiantes, personas, lo que sean, o sea, agregar uno por uno elementos a un array. Puede haber enumeradores globales. Sí, definís al enumerador acá y listo. Lo definís en el main y si está en el main lo puedes usar en cualquier momento. Si no, cuando lo definís en materia, cada vez que importes a la materia va a estar en todos lados, ¿sí? Por lo general se los pone arriba del main de forma que son globales, pero los podés definir locales también, ¿sí? Podés definirlo dentro del main y que se usen dentro del main, pero yo la verdad nunca le vi ese uso. Siempre son de formas globales, porque son cosas muy estandarizadas, son palabras que uno quiere utilizar todo el tiempo, ¿sí? No son variables, así que no te molesta que sean globales. Son palabras fijas en todo el programa, así que son globales, efectivamente. Bueno, como para cerrar la clase de hoy es la anteúltima clase. La clase que viene es la última, ¿sí? La clase que viene es el último tema que vamos a ver. Y después ya viene la lluvia de parciales recuperatorios y cierre de notas, pero ya estamos llegando a la última clase. Viernes que viene, última clase
donde el tema que vamos a ver es un tema bastante importante, interesante y útil, pero es un tema que no va a entrar en el parcial, pero sí en el final. Así que nada, vengan a la clase. El segundo parcial va a ser, bueno, entra todo lo que vimos, como siempre, ¿no? Es tan sencillo como esa, siempre la respuesta. La respuesta es, trato de que entre todo lo que vimos. Así que... No, el año que viene no estoy. Pues con suerte nos vemos en tercero o en cuarto cuando hagan las prácticas preprofesionales. Pero antes que eso, no. Ok, así que nada, no se duerman que ya llegamos al final de la materia, ¿sí? Ejercicios no les voy a dar porque está repleto en el campus. Además, en el material digital tienen todos los parciales y finales viejos que fuimos tomando en estos 4 años que estoy en esta materia. Así que ahí está una lluvia de parciales y finales para practicar. Más ejercicios no les voy a dar, no les voy a seguir contaminando de material. Está repleto de ejercicios. Bueno, no tengo mucho más que decir. Así que bueno, nada, que tengan muy buen fin de semana largo. Nos vemos el viernes que viene. Y en un ratito ya subo todo esto. Un abrazo, nos vemos, buen fin de semana. Hasta pronto.